digo, no, no Bienvenida, entiendo. Vanessa, bienvenida, Mariela. Mariela, ¿allá qué hora es, Mariela? Es madrugada ya. Hola, Miguel. Buenas noches. Aquí son la una. Ah, no, no es tan tarde. No, tempranito. Pensé que era, no, yo pensé que era más tarde, pensé que eran las 3, la hora de los espíritus. ¿Sabes? Dentro de Por ahí 4 horas, estamos. dentro de 4 horas sale el sol. Dentro de 5 horas sale el sol. Eso no es nada, ¿vale? Algo así. Eso no es nada. Mi líder, ¿cómo les fue con estos últimos 3 capítulos? Para mí fueron como 3 capítulos que de alguna manera como que resumían o dan un buen cierre, un bonito cierre al libro, pero sin lugar a dudas, oye, no parecía que me iba a hacer reflexionar tanto como el de Vincent Lacchiani. Ese libro lo tuve que releer un par de veces y sentarme con calma a hacer un plan estratégico para tomar las lecciones que para mí eran relevantes en ese etapa y que me sirvieron mucho para mi cierre del año pasado y para darle un impulso de inicio a este año. Y este libro de verdad que yo lo leí en bachillerato. Pero cuando yo lo leí, cometí el error de los tragalibros, ¿no? Es que me lo leí en una sola sentada y cuando lo retomé, yo decía, oye, qué impresionante como hay muchas cosas de este libro que me tocaron, que dirigieron, por decirlo de alguna manera, han dirigido mi vida y yo no sabía de dónde, ¿sabes? De esas enseñanzas que tú dices, oye, yo hago esto de hace tiempo y como que no logras identificar el por qué estoy haciendo esto. Gracias a releer este libro 20 años después me di cuenta de que hay mucho de lo que yo soy hoy que tiene que ver con algunas de las enseñanzas de esta maravillosa pequeña obra de Francis Scoel. ¿Quién quiere comenzar diciéndonos qué se lleva de este libro? ¿Qué le resonó en estos últimos 3 capítulos? ¿Qué se llevan de estos últimos 3 capítulos? No. Y de que se dieron cuenta así como yo, que es de darme cuenta de que he tenido influencias de en otras áreas que no sabía que venían de aquí y ya hoy dije, ah, es que viene de aquí. Yo siempre hablaba de esto, yo siempre decía esto y no sabía de dónde venía. Y ya sé de dónde viene. ¿Quién quiere comenzar? Yo quiero hablar, pero también tengo una pregunta. Ok, Yo, Me gustaría empezar por la pregunta. pregunte. Ya va porque lo estoy buscando, pero ya lo tengo aquí a mano rapidito. Fíjate, hay una parte del texto, dice, hay dos actitudes mentales que provocan la pérdida. La depreciación, como en el caso de la mujer que no apreciaba a su marido, o el miedo a la pérdida, que crea una imagen de pérdida en el subconsciente. Yo entiendo lo que dice, pero me gustaría que me explicaras un poco más y que me dieras algunos ejemplos. Repíteme la pregunta porque te escucho. Yo no sé si Vanessa te escucha bien, yo te escucho con un pequeño retorno. A ver si te escucho mejor. Ok, dice que hay dos actitudes mentales que provocan la pérdida, yo la escuché. la depreciación o el miedo a la pérdida, que crea una imagen de pérdida en el subconsciente. Entonces te comentaba que yo entiendo lo que digo, pero que me gustaría que me dieras algunos ejemplos. En una conferencia, gracias por la pregunta, Mariela, en una conferencia que dio nuestro queridísimo amigo, ya va. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos los Leaders Talks? Que Alfredo López Gozaine nos regaló una conferencia sobre el vacío y otra conferencia que, Ujú. que nos había, que nos había regalado Alfredo en otra oportunidad que nos visitó en el club que hablaba sobre mi amigo el miedo. En esas 2 conferencias, tangencialmente, Alfredo nos comentaba que lo opuesto al miedo es la fe. Y fíjense cómo parte importante de este libro tiene que ver con la materialización práctica de la fe. ¿Ok? Mucho habla la autora, sobre todo en la última mitad del libro, del capítulo 5 en adelante, hace mucho hincapié en cómo, ahorita en términos modernos la gente lo llamaría manifestación, ¿no? Pero en términos más prácticos es la consecuencia de nuestras creencias, simplemente. ¿Ok?
A nivel energético, los que creemos en energía sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y en ese proceso de transformación va a depender de lo que esté trabajando mi mente, hacia qué lado, vamos a llamarlo en términos de Star Wars, a qué lado de la fuerza se va a dirigir esa transformación. Ella usa el término depreciación y utiliza el término pérdida. El término pérdida vendría siendo el último extremo y el término depreciación es como esa parte que se va perdiendo. ¿Ok? El miedo, mis líderes, es el imán más grande que tenemos para atraer aquello que no queremos. ¿Ok? La mejor manera de que usted sea pobre es que le tenga miedo a la pobreza. El mayor imán para que usted no tenga salud es tenerle miedo a la enfermedad. Entonces el miedo es un indicativo de que la fe está ausente. ¿Ok? Cuando nosotros nos enfrentamos a algo que no sabemos o sentimos que no tenemos las herramientas para afrontar, ¿qué es lo primero que se activa? La duda. Y cuando la duda se activa y no la sé canalizar, no la sé de alguna manera controlar, se transforma en miedo. Y sabemos qué pasa con el miedo. Dos maneras. El miedo o nos congela o nos activa y reaccionamos. ¿Qué pasa cuando reaccionamos por el miedo? Que no es una reacción consciente, es una reacción intuitiva y básicamente es un reflejo. ¿Ok? Entonces, no tendríamos control, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa según Jung? Cuando eso que está en la sombra, que yo no integro porque me hago el loco, porque trato de que nadie se dé cuenta que yo soy de determinada manera, cuando pasa algo en mi entorno que mi sombra ve la oportunidad y dice, aquí es, y sale y secuestra el espacio, entonces empezamos a ver cosas que no nos gustan y empezamos a arrepentirnos de conductas. Cuando nosotros nos arrepentimos de una conducta, generalmente es porque la conducta proviene de eso que llama Jung sombra o que llamo Jung sombra, que es algo sobre lo que yo no tengo control, que sé que está ahí, pero como no me permito integrarlo, como no lo acepto, viene y toma el control en el peor momento. Si usted es una persona que dentro de su lado oscuro, por decirlo de alguna manera, sin su sombra, usted tiene una función agresiva bien fuerte, ¿ok? Y esa función agresiva usted no la integra de tal manera que usted pueda poner límites de manera sana, porque la función agresiva es parte de lo importante que es en nuestras vidas, que nos ayuda a poner límites. Si yo no tengo una función agresiva sana, cuando la función agresiva se hace presente, viene descontrolada. Es la gente que usted la ve calladita, que usted la ve calladita, que todo el mundo abusa, calladita, respira profundo, se carga, llora en silencio, y cuando explota, literalmente hay que esconderse. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos, y parte del acompañamiento que nos hacen en el libro, es a aceptar, a confiar y a soltar. De una manera responsable, por supuesto. Si yo estoy seguro de mí mismo, si mis creencias son creencias potenciadoras, si las preguntas que me hago son preguntas transformadoras, si cada vez que doy algo o hago algo, siempre lo hago esperando el mejor resultado, obviamente lo que voy a obtener siempre es el mejor resultado posible. Si no pasa, si no hago eso, empieza ese proceso de degradación o de depreciación que va a terminar en ese miedo irracional a la pérdida. Vienen nuestros amigos estoicos y nos hablan en la pata de la oreja y nos dicen, memento mori. De todas maneras te vas a morir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si te equivocas? ¿Cuál es el problema si lo intentas y no lo logras? ¿Cuál es el problema si le dices a esa persona tal cosa y te dice que no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si pides ayuda? Que te digan que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar si le dices a esa persona que te gusta? Que te diga que no. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si le dices a tu jefe que te da un aumento? Que te diga que no. Si no abres la boca, ya tienes el no por default.
sea que si no abro la boca ya tengo la respuesta a la cual temo, que es no obtener lo que yo quiero. Si me atrevo sin miedo, tengo por lo menos una posibilidad de que me digan que sí. Entonces el tener miedo en la mayoría de los casos de nuestras vidas es absurdo, porque le estamos dando un poder increíble a un suceso que no tenemos la más mínima prueba de que eso se pueda dar, pero nos da miedo Que no se quiere decir. y no nos movemos porque puede pasar esto, puede pasar lo otro. No lo sabes y no lo vas a saber hasta que digas, sabes que no me interesa, voy. ¿Respondí a tu pregunta, Mariela? Sí, sí, muy bien, Ok. Ahora sí, tu muy intervención. bien, muy bien. Ah, ok, bueno, a mí me quedaron muy... Ya va, porque te corta. Sí me Va y viene. Yo te escucho con un vaivén. No sé si No es tu sé, micrófono o no sé si es que el micrófono. bueno, me gusta mucho, ¿verdad? Me gusta mucho con estos capítulos de cierre, ella sigue haciendo hincapié, bueno, en todo el libro en realidad, acerca del poder de la palabra, y dice que no hay nada demasiado grande para el hombre que conoce el poder de su palabra. Entonces aquí es la introspección, ¿no? Y revisar cuán poderosa puedo ser yo con mi palabra y empezar a hacer precisamente esos cambios a nivel de palabra, que ya lo hemos hablado muchas veces acá y que tú también nos has llamado la atención con eso, para construir otras realidades, ¿no? Una realidad que se parezca más a lo que yo quiero. Desde la palabra, me gusta mucho porque utiliza las palabras reconstruir o remodelar. Dice que tú puedes reconstruir o remodelar a través de la palabra. Es decir, que finalmente como que la palabra es, bueno, es que de hecho la palabra es la que nos diferencia de los animales, ¿no? La capacidad lingüística. Entonces sí, pues podemos, como dice acá, reconstruir o remodelar nuestra realidad a través de nuestra palabra. Hay algo que es muy interesante que yo he trabajado y que todavía nos falta mucho por trabajar, donde ella menciona que la visión y la acción deben ir de la mano. Yo te comentaba la otra vez que a mí me costaba visualizar, todavía me sigue costando, ya logro visualizar un poco más, pero me sigue costando, es una tarea. Es decir, si yo quiero crear imágenes en mi mente de algunas cosas, se me sigue dificultando. Algunas sí, algunas no. Entonces, yo sé que esto que ella llama visión no solamente se refiere a la visión de ver como tal, ¿no? Ujú. O la capacidad de imaginar, sino que también podríamos hablar de la visión del líder. Si yo tengo una visión como un líder, pues tengo que estar bien centrado y saber qué es lo que quiero y para dónde voy, para entonces poder acompañarla de la acción, ¿no? Hago referencia a las dos cosas. Este, otra cosa que me gustó mucho que menciona es que lo que el hombre condena, que ya lo hemos venido hablando en otros, lo atrae para sí mismo. Pero fíjate que es interesante porque no dice que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que lo que yo veo en los demás es porque yo también lo tengo, sino que lo que yo condeno en los demás lo atraigo para mí mismo, menciona ella en el libro. Entonces es como una segunda forma o una segunda perspectiva, ¿no? De verlo. De repente yo he sanado la crítica, por decir algo, pero a su vez me fijo y me duele que mi hermana es muy crítica. Entonces lo que puede ocurrir, según entiendo acá, es que comience a haber crítica en mi vida o que yo comience a recibir crítica de los otros y que eso provenga precisamente de que estoy viendo en los demás la capacidad que ellos tienen para criticar o para enjuiciar. Bueno, me gusta mucho y yo particularmente tengo que practicar. Nuevamente ella se menciona la facultad de imaginar y dice que es la facultad creadora, que es necesario que el hombre vea la idea antes de que pueda manifestarse. Ya lo hemos hablado, ¿no? Que todo ocurre primero en un pensamiento, que primero vemos las cosas aquí en la mente para que después se puedan manifestar en la realidad, las podamos crear. Yo particularmente tengo que trabajar mucho esa parte de imaginar cosas grandiosas, ¿ok? Porque ya sé que aunque yo tengo cierta dificultad para imaginar, por lo menos a mí, yo siempre tengo pesadillas. Las pesadillas son cosas feas, es decir, que mi mente es capaz de producir cosas feas. Experiencia de mis antepasados. Yo no sé dónde vienen esas pesadillas porque yo me cuido mucho de no ver TV, es una de las primeras cosas que cuido, ¿ok? De no ver violencia, no ver nada de eso. Y sin embargo, mi mente las produce cuando duermo, así que de alguna parte vienen. Entonces yo sé que mi mente puede crear cosas feas.
ahora tengo que trabajar en que mi mente pueda crear cosas bellas, hermosas, bonitas, productivas, prósperas, todo eso, ¿no? Que me parece muy interesante. Y me gusta mucho en el cierre, como ella resume prácticamente todo el libro, cuando dice que las reglas son simples, ¿no? Que es la fe sin miedo, que fue la pregunta con la que inicié, que fue la que te hice para tener más claridad, la no resistencia y el amor. En los primeros capítulos, Jimmy se hablaba de la no resistencia, hicimos unos ejemplos y todo, pero sí me gustaría que me comentaras un poco más acerca de la no resistencia, para que me quede bien fijada esa información. Otra cosa que me gustó y que lo asemeja un poco con lo que yo hago, ella dice que el hombre debe hacer un arte del pensamiento y solo pintar diseños divinos sobre el lienzo de su mente. Bueno, tú sabes que yo hago masajes y yo siempre he dicho, o sea, cuando una persona me pregunta que por qué hago masaje o que me gusta el masaje, yo digo que cuando una persona se acuesta en la camilla y confía en mí para desnudarse y reposar de una forma en la que está totalmente, por así decirlo, indefenso o entregado y entregada a una persona que desconoce adicionalmente, lo que yo tengo en la camilla luego es un cuerpo en blanco o un lienzo en blanco. Y yo digo que cada movimiento que yo hago con mis manos encima del cuerpo de la persona es precisamente como si estuviese trazando, pintando algo hermoso en cada cuerpo, ¿no? Porque cada masaje es distinto, ningún masaje es igual. Entonces, esto que ella dice aquí, que debemos pintar en nuestra mente diseños divinos y que nuestra mente es un lienzo, lo asemejé con el trabajo que hago, porque yo lo considero así, que el cuerpo de las personas es un lienzo y que yo voy pintando bienestar. Que cada movimiento que yo hago con mis manos es pintando bienestar en ese cuerpo, ¿no? Fue la alusión que hice en el momento que leí esto y me gustó mucho. Y bueno, me gustaría que me hablaras un poco más acerca de la no resistencia. Fíjate, mi líder, una de las cosas en lo que yo llamo personalmente el sistema evolutivo del ser humano, ese sistema evolutivo del ser humano tiene niveles, así como los niveles lógicos, ¿no? Escaleras que hay que ir subiendo. Algo parecido hablaba Stephen Covey cuando hablaba del continuo de madurez, ¿no? Todos empezamos de una etapa de dependencia, después algunos logran llegar a la etapa de la independencia y solo aquellos que van hacia la trascendencia llegan a ese tercer nivel de la interdependencia. La no resistencia tiene que ver con un trabajo bastante fuerte que tenemos que hacer como seres humanos para dos cosas. La primera, como decía Wayne Dyer, es el trabajo del ego. Porque cuando nosotros nos resistimos, es porque la solución que nos está brindando, vamos a ponerle ahorita el nombre de universo, ¿ok? No es la que yo quiero. Y el libro habla de muchísimos ejemplos de personas que pudieron materializar algo que querían, pero lo que recibieron no es lo que ellos querían realmente, o no les gustó lo que recibieron. Y tiene que ver con el tema de la resistencia. Cuando usted trabaja en terapia, todas las escuelas terapéuticas te dicen no vayas contra la resistencia del paciente. Porque cuando nosotros vamos contra la resistencia se hace más fuerte. Entonces, si yo quiero alcanzar algo y me resisto, consciente o inconscientemente, eso que anhelo que llegue a mi vida no va a llegar. Si usted está haciendo un proyecto de emprendimiento importante y usted tiene toda esta gente aquí de su equipo, ¿verdad? Y usted tiene la idea, pero usted tiene a Eli de Caires, que es su diseñadora, usted tiene a Vanessa, que es la que le planifica, usted tiene a Luis Miguel por ahí, que es el que le vende, usted tiene a José Ángel, que es el que le administra, pero entonces tú quieres decirle a Eli cómo carajo diseñar, tú le quieres decir a Miguel cómo vender, y tú le quieres decir a José cómo administrar, le quieres decir a Vanessa cómo carajo se planifica. Entonces hazlo tú sola. El libro te dice muchas veces que cuando tú pides ayuda y te quedas quieto. Y cuando la ayuda llega, Sueltas. aceptas la ayuda y no interfieres. ¿Me explico? Entonces hay que hacer un trabajo, número uno, con nuestro bendito ego. El proceso continuo de educar al ego.
para que no interfiera en las recompensas que estoy destinado por derecho divino que lleguen a mi vida. Otra parte, que lo hemos hablado muchísimo en el Club de Liderazgo, y es ceder el control. Nosotros como líderes somos personas influyentes, pero no somos personas controladoras. Nosotros cedemos el control para poder influir. Si usted controla, no influye. Control e influencia no se pueden usar en la misma oración. Porque si usted dice que influencia a través del control, está manipulando. Entonces vaya a ver usted lo difícil que puede ser para algunos seres humanos soltar el control y educar el ego. Por eso digo que es de la parte más alta de ese proceso de crecimiento espiritual del ser humano. Para controlar el ego hay que hacer las paces con la sombra. Y para controlar y para dejar de controlar, necesito confiar. Y confiar en el otro, a que no adivinan qué es, en algún punto se transforma en un acto de fe. Porque la fe es confianza. Así es. La fe es confiar sin tener argumentos, sin tener evidencia, sin tener nada que me diga, oye, puedo confiar porque los números me dicen que confíe. No, cuando usted tiene fe, usted está confiando en su instinto. Usted está confiando en algo superior a usted. De que aun y cuando no tengo pruebas de que lo que tengo que hacer el viernes va a salir bien, yo sé que va a salir bien porque sí, ¿vale? Porque es que no tiene por qué salir mal. Ah, bueno, y si no sale tal cual como yo quiero, bueno, entonces no me resisto y aprendo. Pero no juzgo, no me molesto, no trato de controlar. Y cuando yo logro trabajar en esa no resistencia, eso que llaman por ahí limitaciones, también comienzan a desaparecer. Si yo sigo teniendo obstáculos en mi vida que siento que son más grandes que yo, tengo que revisar dónde estoy interfiriendo, dónde me estoy saboteando, qué cosas me estoy diciendo constantemente. Me permito recordarte en una sesión pasada, Mariela, donde tocamos Sí. tangencialmente eso que tú dijiste, ¿te acuerdas? Que habíamos hablado de esos pensamientos intrusivos y habíamos llegado a la Sí. conclusión en una especie de sesión de Coaching Express, habíamos llegado a la conclusión de que esa rapidez con la que tú llevas la vida, esa rapidez con la que tú hablas, esa manera de esa hiperactividad, tiene que ver con tener dopado de alguna manera el pensamiento, esos pensamientos intrusivos. ¿Okay? Que había algo que te hacía acelerarte para no quedarte un ratico en calma y pensar. Y habíamos hablado de que cuando los pensamientos intrusivos llegan, hay que dejar que drenen un poco. No tratar de bloquearlos, porque tratar de bloquearlo es tratar de controlarlo, es tratar de interferir. Lo que nuestra mente crea en imágenes provienen de respuestas, preguntas que te estás haciendo y cuya respuesta te la lanza con una imagen. Entonces, habíamos hablado en esa oportunidad que una manera relativamente sencilla de cambiar esas imágenes que no me gustan, esos pensamientos intrusivos que no me gustan, es comenzar conscientemente a meter otro tipo de imágenes y hacerme otro tipo de preguntas conscientemente para ir sustituyendo las preguntas que inconscientemente me estoy haciendo y cuya respuesta es una imagen intrusiva que cuando la veo no me gusta. Tú dijiste algo valioso. No, Jimmy, yo no veo televisión, no me gusta ver televisión, precisamente para no ver imágenes. Ah, bueno, pero tú puedes también conducir qué quieres ver. ¿Ok? Si tú constantemente ves películas que te ayuden a pensar, que ya tú sepas que el mensaje que te van a dar es positivo, de tanto ver cosas positivas, tu mente empieza a sustituir el combustible.
Si te empiezas a hacer preguntas poderosas en vez de preguntas de victimización, tarde o temprano y sin darte cuenta, vas a decir, oye, pero qué he cambiado. Yo antes, esto me hubiese pasado a mí hace un año y me hubiese muerto, o me hubiese ahogado en un vaso de agua y resulta que ahorita lo veo de una manera tan sencilla. Bueno, es que posiblemente has empezado a alimentar o has cambiado el alimento que le das a tu vida, a tu mente. ¿Ok? Gracias, Mariela. Ok, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere despedirse de este libro maravilloso? ¿Qué les llamó la atención? Si tienen una pregunta, si tienen un comentario, una anécdota de algo que se acordaron. Somos Ajá, Vanessa, yo abre el mismo. micrófono. Ajá. Bueno, feliz noche para todos. Bueno, mi líder, ya yo te había comentado que yo también estaba leyendo otros libros, ¿no? Y esto estaba siendo así como que un coctelito, ¿no? Un coctelito para mi mente. Este libro definitivamente siempre me llegó a conectar o en todo momento a pensar en el equilibrio, ¿no? Eh, y claro, hay algunas cosas que se me hicieron eh, por, por contraste, digamos. eh, Decía, bueno, es impresionante cómo esto siempre ha estado y nos lo han dicho, nos lo han estado diciendo a lo largo de la historia y, y siempre ha estado con unas palabras, con otras palabras, pero siempre es básicamente lo mismo, ¿no? Uno, el poder que tiene el ser humano para crear, eh, digamos, no tanto ilimitado, sino más bien es eso, es poderoso, ¿no? Ese potencial que tiene para crear, sea algo que agrade, sea algo que desagradable, pero se tiene ese poder, ¿no? El comprender que eh, fe y miedo es lo mismo, solo que miedo es en una vibración más baja y que comienza a haber miedo cuando ego de alguna manera comienza la vocecita como el pajarito de la propaganda de Twisto, ¿no? Eh, y dale que no, y dale que no, ajá, y como para cuándo, y como para cuándo. Y entonces uno llega así y le dice al universo, a Dios, a como cada quien lo quiera ver, eh, ajá, mira, estoy yo, ¿sabes? Hola, señor Johnson, tocando yo nuevamente la puerta. Vengo aquí a darle que no y entender que ese es el ego, que nosotros ciertamente tenemos el poder de la visualización, el poder de visionar cuando nos permitimos entrar a ese castillo del silencio y conectar con nosotros y conectar con esa supraconciencia. Eh, y que dentro, así como tenemos ese poder, también hay algo muy cierto, y es que en ocasiones las, las opciones, oportunidades que veamos pueden ser muchas, pero son finitas. Pero la supraconciencia es supra, está por encima de todo, eh, no tiene límites para ver las opciones. Entonces, el saber que, bueno, ya yo te lo pedí y es que, a ver, el tema de que una cosa es creer en y otra cosa es creerle a, ¿no? Cuando uno comienza a creer a, ya entonces el ego baja la voz y uno no cuestiona y uno no se impacienta de que y por dónde va a llegar, cómo va a ser y cómo va. Sí, es quizás mantener esa expectativa del niño cuando está la historia del niño Jesús y cómo va, o San Nicolás, y cómo va, por dónde va a llegar, y se lo imagina de una y otra forma, más no duda, no duda, a menos que venga un adulto, nube negra, y le diga algo así como que, ¿qué? No, va a desnude, ¿no? Pero el niño siempre mantiene esa expectación, porque como no, en él no ha permeado tanto esas limitaciones,
lo espera de cualquier parte y ya. Y él dice, de sí o sí me lo van a traer, ¿cómo? No sé. Y los papás por otro lado están viendo cómo hacen, ¿no? Pero hay que traérselo. Entonces es una cuestión así como que, bueno, si esa supraconciencia entendemos que es amor y meditamos en enero, es una manera, es como un tratamiento, dirían los metafísicos, es un tratamiento para no dejar que la duda permee, ¿no? De que independientemente de lo que está pasando, bueno, mira, ya yo se lo entregué en las manos a quien tiene que ser. Y yo no voy a controlar, yo voy a renunciar al cargo de ser gerente, yo no le voy a decir a él cómo tiene que hacer las cosas, a él o a ella, porque quienes ven que bueno, que esa entidad superior es femenina, está bien también, ¿no? Ujú. Pero entender eso, que uno no tiene el control, que uno fantasea con tenerlo, sí, uno fantasea con tenerlo, pero que él sabe, pues, y esa palabra de manera perfecta, de manera perfecta. Una vez leí algo, él te va a mandar sin haberte provisto de todo, y es lo que yo digo, bueno, caramba, pero es que si a mí la primera historia de la Biblia me narra que hubo una preparación, hubo un acondicionamiento, una organización, una cosa, él no agarró, hizo todo de una sola, o sea, ya él tenía todo previsto. Vuelvo y repito, él, ella, como cada quien lo quiera ver, ya tenía todo previsto, ya lo acondicionó todo. Simplemente, bueno, eso que tú dices, fluir, fluir. De algún lado va a llegar, de alguna forma. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Y cuántos caminos hay para llegar a Roma? Pues muchos. Gracias, mi líder. Escuchándote, Vanessa, me sonaron unas campanitas aquí de momento de resignificar. Hemos hablado mucho en el club sobre, y se lo acabo de decir ahorita Mariela, que nosotros como líderes cedemos el control para poder influir. ¿Ok? Pero como todo tiene letra pequeña, nos traemos un concepto maravilloso de COVID, el círculo de las preocupaciones y el círculo de las influencias. Soltar el control no quiere decir que nosotros no vamos a controlar absolutamente nada de nuestras vidas. Quiere decir que logro tener el discernimiento para saber qué cosas sí puedo y debo controlar y cuáles cosas no tengo el interés y no debería tratar de controlar. Quiero afinar eso. ¿Ok? Cuando yo hablo de que el líder no controla, estamos hablando a nivel patológico, es decir, no soy un controlador que quiero que controlar absolutamente toda la empresa. Aquí no se compra una servilleta si yo no firmo a quién se le va a comprar la servilleta, qué cantidad y cuándo se va a entregar y cuándo se va a pagar. Porque si no, estoy dedicado al grueso de las cosas finas. Que quiere decir que yo como líder, en vez de estar en la visión, con mi mirada puesta al horizonte y tengo más bien la cabeza agachada, me tiene el escritorio. Por eso es que una de las cosas que los líderes se deben prohibir es pasar demasiado tiempo en la operación, porque tiene que estar todo el tiempo disponible, el mayor tiempo posible en dirección. Porque cuando el líder se enfoca demasiado en producción, en operación, pierde el norte. Es como que usted es el líder, usted es el que maneja el carro. Entonces, si usted está manejando el carro y de repente empieza a ver el celular, ¿qué puede pasar si una persona que está conduciendo se pone a ver demasiado el celular? Que va a perder el rumbo y en el peor de los casos, en el más trágico, usted puede dar un tortazo y hasta ahí llegó el proyecto. ¿Cuántos líderes llevan un proyecto que empiezan a crecer, que todo el mundo dice, esto va para el cielo, este la pegó del techo, este va para la luna? Y de repente nadie puede explicar que viene una caída libre, se estortilla y no queda nada de ese proyecto. Porque posiblemente el líder llegó a su tope, no se dio cuenta que llegó a su tope, su ego le dijo, tú puedes, porque si tú llevaste a la empresa hasta aquí, es porque tú eres el que tienes que terminar hacer todo. Y viene la picada, y viene el tortazo.
Entonces, no somos controladores, pero sí tenemos conciencia de cuáles son las cosas que yo tengo que controlar. Lo dice en uno de estos capítulos finales la autora. Creo que lo tengo yo en una de las láminas de resumen. Es hacer conciencia que tiene que ver con el propósito de vida. ¿Qué es el propósito de vida? Aquella cosa que solamente yo puedo hacer. Si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer él y lo puede hacer Vanessa, no es mi propósito de vida. Puede que sean metas que conduzcan al propósito de vida y él y Vanessa me ayudan. Pero esa parte, esa pequeña parte que solamente Jimmy Canelones puede hacer, es esa pequeña parte que solamente yo puedo hacer la que está conectada directamente con mi propósito de vida. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando hablamos de control y de ceder el control, estamos hablando de no ser patológicamente controladores, de querer saberlo todo, de querer que todo se haga como yo digo, de querer que todo el mundo se alinee con lo que yo quiero. No, porque si estoy controlando, no estoy influenciando. Pero el otro extremo, el refinamiento, es que si tengo la conciencia dentro de ese círculo de influencia, cuáles son las cosas que el líder y solo el líder tiene que hacer. No sé si fue ustedes en una clase de la maestría o quizás en una formación privada con algún cliente, les comentaba el tema de que una de las cosas que el líder no puede delegar es la comunicación de la visión. Una de las cosas que yo como líder no puedo delegar es ser el vocero de la visión. Porque la persona antes de comprar la visión compra al líder. Entonces si yo le delego no sé, a José Ángel, que José Ángel sea el que transmita la visión, pues la gente tarde o temprano va a seguir a José Ángel, no a mí. La persona influyente va a ser José Ángel, no yo. Y si se llega el día en que yo tome una decisión complicada y como el que la va a transmitir es José Ángel, y José Ángel se da cuenta que esa decisión es complicada y que posiblemente Mariela y Vanessa se van a molestar porque puede que salgan un poco perjudicadas por esa decisión, y resulta que Vanessa y Mariela son sus mejores amigas, entonces como él es el vocero, él puede cambiar el mensaje y decir, mira, Jimmy me está mandando a decirle esto a Vanessa y a Mariela, pero no, chamo, yo no quiero tener problemas con mis amigas, yo no le voy a decir A, sino que le voy a decir B. La credibilidad la está teniendo es José Ángel, no yo, aun cuando soy el líder, aun y cuando la gente me respeta. Pero si eres el vocero que siempre ha dicho hacia dónde va la empresa, hacia dónde va el proyecto, hacia dónde va la visión, pues yo como líder estoy perdiendo influencia. Por eso es que los líderes no pueden delegar la responsabilidad del rumbo ni la responsabilidad del trayecto hacia dónde vamos. Yo como líder tengo que ser el que trace la ruta. Soy el capitán del barco. O sea, cuidado, mis líderes, de tampoco ser keynesianos, dejar hacer, dejar pasar. Y yo soy ese estilo de liderazgo que me cuesta pronunciar, phrase, de que todo el mundo hace lo que le da la gana, porque esto es una democracia demasiado abierta, porque yo como líder confío. La confianza tiene baremos también, y el soltar el control tiene baremos también, que el líder tiene que saber cuáles son los niveles sanos de control, cuáles son los niveles sanos de empoderamiento a la gente, porque siempre seré yo el responsable final de todos los resultados. Y es por eso que aun y cuando yo como líder pueda escuchar opiniones y yo los empodere a ustedes para que tomen decisiones, las decisiones cruciales las tiene que seguir tomando el líder. Gracias, Vane. ¿Alguien más que quiera comentar su experiencia? ¿Aclarado, Vanessa? ¿Dudas? Todo para mi líder, gracias. Ok, gracias por hacerme ver ese punto que había que aclarar, había que refinar ese punto porque es bastante relevante para el desarrollo de nuestro liderazgo. Fíjense, mis líderes, vamos a cerrar
algunas cositas que me quise extraer de estos 3 capítulos. Fíjense que el capítulo 8 habla de la intuición o guía. En la maestría vimos una clase, ¿se acuerdan? Una clase especial sobre la intuición. Porque la intuición, no del punto de vista esotérico, sino del punto de vista estratégico, es algo que el líder tiene que desarrollar, tal cual como se desarrolla la toma de decisiones. Y en sí la intuición es un tipo de toma de decisiones. Cuando mi intuición me dice algo y yo hago caso, estoy tomando una decisión en función a mi intuición. Obviamente la intuición es algo que tiene que refinarse. Y para poder refinar la intuición tenemos que comenzar a hacerle caso a nuestra intuición con cuidado y midiendo los riesgos. Si yo firmo un contrato con un cliente y yo digo, oye, Eli, creo que esto nos puede salir relativamente bien. Oye, ¿cuál es el riesgo? Mi intuición me dice que acepte el contrato. Ajá, pero esa intuición también tengo que ver yo, mira, en qué es lo peor que puede pasar. Y si esa respuesta a lo peor que puede pasar, yo digo, Eli, lo peor que puede pasar es que invirtamos 20% más de horas que no podamos cobrar y ese 20% lo podemos dar porque va a ser un aprendizaje importante para nosotros. Chévere, entonces me dejo llegar por mi intuición. Si mi intuición falla, ya yo sé que tengo que hacerme cargo de un 20% más de horas que no vamos a poder cobrar y lo voy a hacer con todo el agrado del mundo. Entonces paso a modo aprendizaje. Ok, ¿qué tenemos que aprender de aquí? Ahora, si el riesgo es, mira Jimmy, el Bitcoin va a subir y se va a duplicar en un mes, vende todo. Entonces vendo el apartamento, vendo la casa, las acciones, vendo todo y lo compro en Bitcoin, me quedo en la calle y el Bitcoin se desploma. Me falló mi intuición y fue un desastre. Hay que saber cómo es ese proceso de entrenamiento de la intuición para que la intuición se transforme en un aliado y no en un verdugo. En el capítulo 9, la autoexpresión perfecta o el diseño divino. Esta autoexpresión es un término bastante interesante porque se conecta con otros subtemas, como por ejemplo el tema de la autoestima, el tema del ego, el tema del control, ¿okay? Y el tema de las creencias limitantes. Todo eso suma a mi autoexpresión. Esa autoexpresión tiene dos miradas, una mirada interna y una mirada externa, que tiene que ver con lo que hemos hablado también aquí en el club del locus de control. Esa autoexpresión también se va a desarrollar más o menos dependiendo de dónde esté mi locus de control. Si yo soy una persona psicológicamente funcional y tengo la mayoría del locus de control interno, esa autoexpresión puede tender a algo positivo y equilibrado. Pero si por el contrario, mi mayor expresión o mi mayor locus de control está en lo externo, posiblemente esa autoexpresión no sea la mejor, ¿ok? Que me ayude a desarrollarme y a crecer. Y en el último capítulo habla la autora sobre las negaciones y las afirmaciones. Y en este tema, bueno, al final nos regala una serie de afirmaciones bastante interesantes y nos vuelve a ayudar a entender que a veces creemos que nos estamos diciendo cosas bonitas, pero resulta que no estoy diciendo absolutamente nada que sea bonito o que sea enriquecedor para mí. En este primer capítulo de esto que cerramos con el libro, en la intuición o guía, me traje esto que me encantó. No hay nada demasiado grande para un hombre que conoce el poder de su palabra y que sigue sus indicaciones intuitivas. Mediante la palabra pone en acción fuerzas invisibles y poder construir su cuerpo o remodelar sus asuntos. Yo le coloqué aquí, esto sencillamente es lo que llamamos el liderazgo, influencia. El cómo, hay un libro que saqué para repasar de Maxwell, seamos personas de influencia. La influencia es algo también que se construye. Y la influencia, la única vía viable para poder mejorar nuestra influencia es haciendo un trabajo directo con el carácter. Cuando usted trabaja el carácter del liderazgo como líder, como una de las habilidades principales del liderazgo,
es que usted empieza a ver cómo se transforma poco a poco en una persona cada vez más influyente. Si lo conectamos con COVID, es ese círculo de influencia que se va agrandando para que el círculo de preocupación se vaya reduciendo. ¿Ok? Es de suma importancia, mis líderes, elegir las palabras correctas. Aquí la autora dice, el estudiante selecciona cuidadosamente las afirmaciones que desea catapultar a lo invisible. Eso es lo que yo afirmo para soltar y esperar los resultados. Recordando el primer acuerdo que vimos cuando leímos el libro del señor Miguel Ruiz, sé impecable con las palabras. Y aquí, mis líderes, está de más que se los diga, pero sabemos que no es solamente la palabra hablada, sino esa coordinación que tiene que haber entre lo que estoy diciendo verbalmente y lo que estoy sintiendo. Cuando hablamos de ser impecables con la palabra, tiene que ver con la intencionalidad positiva de esas palabras. No es la palabra, porque ya sabemos que la palabra solamente representa un 3% del poder de la comunicación. Yo puedo decir, no, sí, vale, yo estoy muy feliz. Sí, vale, estoy sumamente feliz. Y por dentro lo que me está comiendo es una rabia. Usted puede expresar, usted puede verbalizar que se siente bien, pero si usted realmente no se siente bien, lo que usted está verbalizando no tiene sentido, no tiene poder. ¿Ok? Entonces, para poder verbalizar bien, tengo que sentirme bien y alinear lo que siento con lo que voy a pronunciar. Entonces, si no me siento bien, no pronuncie que se siente bien así a la ligera o que eso no le está molestando. Oye, sí me está molestando, pero ¿cómo puedo hacer para yo poder de alguna manera metabolizar bien esto que me está pasando, poder sacar de aquí un aprendizaje para poder trascender la situación? Y cuando yo diga, oye, me siento bien, ya lo pasé, ya lo superé, es porque sea cierto. El poder de la palabra no tiene que ver con decir palabras bonitas para mentirme. O tiene que ver con poder metabolizar lo que me está pasando para poder de verdad verbalizar cómo me estoy sintiendo y que eso que estoy sintiendo sea positivo para mí. Llevando este concepto, mis líderes, a nuestro campo de liderazgo, yo pongo entre comillas aquí pedir, se refiere a conectar para poder influir, es decir, conectar con las personas, con mi círculo íntimo, para poder influir de manera positiva en esas personas, para materializar un poderoso propósito de vida. Para poder materializar ese propósito de vida, sabemos que necesitamos apoyo, necesitamos pedir ayuda constantemente y pedirle a las personas compromiso, pedirle a las personas esa milla extra. Y como sabemos, mis líderes, antes de pedirle a alguien su mano, tenemos que primero tocarle su corazón. Y el corazón no se toca solo con palabras, mis líderes, el corazón se toca con acciones. Y sobre todo, mis líderes, con resultados. Si usted es un líder que no tiene resultados, sino puras promesas, tarde o temprano las promesas no van a ser suficientes. El hombre, por sí mismo, limita su suministro. Yo aquí digo que eso se transforma en impacto. Por su visión limitada, ley del tope. Si usted es una persona que tiene una visión demasiado limitada, está también limitando el impacto y su poder de influir en otras personas. A veces el estudiante tiene una gran comprensión de la riqueza interna, pero tiene miedo de actuar. Es decir, sé lo que tengo que hacer, pero entonces viene el bendito miedo del que hablamos hace rato, el temor a perder lo que ya tengo seguro, no asumir riesgo y quedarme en una sola, entre comillas, confort, que ya sabemos que es un falso confort. Por supuesto que esto nace de las creencias limitantes que yo, consciente o inconscientemente, he querido validar. Cuando ya hablamos aquí de la indecisión, es un obstáculo en muchos caminos que corremos como líderes o que transitamos como líderes. La indecisión nace de una inseguridad personal. Creemos que no podemos hacernos responsables del resultado y que ya de por sí proyectamos que va a ser negativo. Es decir, si yo digo que no me voy a poder hacerme responsable del resultado, es porque ya estoy sintiendo que ese resultado va a ser negativo. Y por eso el temor. ¿Ok?
Dice la autora, se necesita de una mente muy fuerte para neutralizar una profecía del mal. ¿Qué quiere decir la autora con esto? Que si usted no ha pulido su círculo íntimo y usted es una persona sumamente positiva, pero lo que le rodea a usted es un círculo de negatividad, aquí la autora recomienda, señores, hay que hacernos fuertes, los estoicos también te lo dirían. Mire, señores, aquí hay que hacerse fuerte, establecer una coraza para tratar en lo posible de que me permee lo mínimo de toda esta negatividad que no me permite avanzar. A veces podemos soltar las riendas y cambiar de círculo, pero en ocasiones la situación que se nos presenta, realmente no puedo tomar la decisión de cambiar de círculo, no puedo mandar a la gente al cipote ahorita, entonces lo que me corresponde es hacerme fuerte para de alguna manera neutralizar todas esas profecías del mal que a veces nos abundan y nos rodean. Más adelante, en el mismo capítulo, se puede leer que es mucho más fácil para la persona común tener miedo que tener fe. Así que la fe es un esfuerzo de la voluntad. El miedo llega solo, pero la fe usted la tiene que construir. Muchas personas hablan de libertad como un derecho. Y todo aquel que piensa que la libertad es un derecho, está pelando, mis líderes. La libertad no es un derecho. La libertad es una conquista, por lo menos la libertad real. Porque usted le pueden decir, esto es un país libre y democrático, usted puede expresarse, y eso es cierto. No, ni aquí ni en ningún país del mundo. Entonces, la libertad de expresión no me la regala nadie, yo la conquisto. ¿Y cómo la conquisto? Preparándome para tener una argumentación lo suficientemente sólida como para que me digan que no es cierto y aún así yo esté tranquilo porque sí es cierto. Me podrán refutar de palabra, pero no me podrán refutar desde la argumentación, como diría nuestro amigo filósofo. ¿Okay? A medida que el hombre se despierta espiritualmente, reconoce que cualquier inarmonía externa es la correspondencia de una inarmonía mental o una inarmonía interna. Si tropieza y cae, puede saber que está tropezando o cayendo en la manera en que está percibiendo su entorno. Me parece maravilloso. Pasamos ahora al capítulo 9, donde hablamos de la autoexpresión perfecta o del diseño divino. Hay para cada hombre la perfecta autoexpresión. Hay un lugar que debe llenar y que más nadie puede llenar. Esto lo hablaba cuando hablaba con Mariela. Hay algo que usted debe hacer y que solo usted puede hacer. Más nadie. Eso es a lo que pudiésemos llamar destino. Yo les coloco acá, he aquí el verdadero concepto de propósito de vida. Que quizás muchas personas pueden hacer lo que ustedes tienen llamado a hacer como propósito de vida, pero tengan la garantía que nadie lo va a hacer como usted. Nadie. ¿Se recuerdan de un concepto parecido que vimos de Vishen Lakhiani cuando hablaba sobre las necesidades del universo? Que es una ley que explica cómo varias personas en un espacio temporal parecido, cercano, igual, dan mágicamente con un descubrimiento importante para el mundo. Pues este concepto roza en algún aspecto, ¿ok? Si soy llamado a cumplir mi propósito y me niego porque me da miedo o porque creo que es demasiado grande para mí, porque no he caído en cuenta que si es mi propósito y es muy grande, no quiere decir que lo tengo que hacer yo solo, sino que tengo que trabajar en la construcción de ese círculo íntimo de esas personas que van a ayudar a transitarme en el camino, ¿ok? Pero entonces, si estoy llamado a cumplir con mi propósito y me niego por miedo o por lo que sea, seguramente el universo tendrá a otro dispuesto a hacerlo. Por eso no podemos darnos el lujo, mis líderes, de hacernos los sordos delante del universo. Si tienes un llamado, ve y síguelo. Y si estás aterrado, hazlo con miedo. El miedo es algo que se va desprendiendo en el camino. Él te arropa.
Pero a medida que usted se va moviendo y va avanzando y va teniendo pequeñas victorias, el miedo se va cayendo a pedacitos. ¿Se acuerdan del caballero de la armadura oxidada? A medida que va creciendo y que va avanzando en los castillos, se le va despedazando la armadura. Una metáfora parecida. Muchas veces, líderes, lo que pasa es que arrancamos tarde y cuando estamos por tocar la meta, ¡zas! Viene otra persona y se nos adelanta. Y por supuesto que nos molestamos, nos sentimos frustrados y hasta pensamos que es injusto que otra persona se lleve el crédito. Pero no existe nada más justo que el universo. La recompensa siempre se la va a llevar quien se la merece, o por lo menos el que obedeció primero. Puede que usted se la merezca más, pero resulta que el otro accionó primero. Y así sea por acción, por atreverse a mover, se ganó la recompensa. En cuanto al propósito, mis líderes, puede que no tengan la más mínima idea el día de hoy de cuál es su propósito, porque posiblemente haya algún talento maravilloso escondido por ahí en lo más profundo de su ser y que usted no se ha dado el permiso de explorar, por el qué dirán, por el miedo, por lo que sea. A veces, mi líder, un incidente insignificante puede ser el punto de inflexión en la vida de una persona. Todos conocemos a alguien, si no es que somos nosotros mismos, que de repente un día salen y hacen algo por casualidad, por ayudar a alguien, porque le dio, no sé, lo que sea, y descubren algo maravilloso y resulta que su vida cambia de un momento para otro. Como hemos visto, mis líderes, es posible que nosotros descubramos esos talentos usando herramientas como, por ejemplo, la ventana de Johari. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. ¿Ok? La autora dice, lo que el hombre busca, lo busca él. Por ejemplo, el teléfono buscó a Graham Bell, porque Graham Bell estaba buscando construir el teléfono. Robert Fulton, observando un poco de agua hirviendo en una tetera, vio el motor de un barco de vapor. Por eso es que es tan importante, mis líderes, el movernos, el no permitirnos quedarnos estancados. El movimiento hace que nosotros nos vayamos dando cuenta, vayamos creciendo y cuando movemos la cabecita para los lados y vemos el panorama porque estamos disfrutando el proceso, nos damos cuenta de lo mucho que podemos enriquecer esa pequeña idea, ese pequeño plan inicial que al inicio no parecía tan de gran envergadura, pero que resulta que a medida que vamos explorando y vamos aprendiendo y vamos transitando, vamos creciendo junto con ese proyecto, con esa meta, ese sueño, como lo vemos en la clase de los sueños. Todo el bien que ha de manifestarse en la vida del hombre es ya un hecho consumado en la mente divina, para el que quiera creer, y se libera a través del reconocimiento del hombre o de la palabra hablada, por lo que debe tener cuidado de decretar para decretar que solo se manifieste la idea divina, pues a menudo decreta a través de sus palabras ociosas el fracaso o la desgracia, que era lo que le decía yo, o lo que conversaba yo con Mariela, ¿no? Esto tiene que ver con la no resistencia. Es una vez que yo entienda qué es lo que quiero, es cómo de alguna manera voy a idear esa meta. Es como cuando planificamos metas, cuando estamos haciendo metas. Cuando yo hago el enunciado de la meta, tengo que tener cuidado en cómo estoy hablando, qué lenguaje estoy usando, porque tiene que ser un lenguaje positivo, en presente, ¿sabes? Se tienen que cumplir algunas, digamos, características fundamentales en ese enunciado para que nosotros podamos, cada vez que lo pronunciemos, reafirmar en mi mente consciente e inconsciente hacia dónde va el transitar de nuestra vida. ¿Ok? Aquí hay algo que traje que me gustó bastante, como lo expresa la autora, la diferencia entre visualizar y visionar. Como líderes, esto lo tenemos que tener súper claros. Visualizar es un proceso mental, mi querida Mariela. Es un proceso mental gobernado por el razonamiento o la mente consciente, mientras que la visión es un proceso espiritual gobernado por la intuición o la mente supraconsciente. Y esto es clave, mis líderes, porque la visión, por eso es que muchas personas que quieren construir una visión muy grande y pasan 25 años hablando de la visión y no dan el primer paso porque
están tratando de tener la visión en HD como un cuadro que no se mueva, bonito y con todos los 50 pasos que tengo que dar para materializar la visión. La visión es algo vivo. Y los seres vivos evolucionan. Por ende, tiene un componente de intuición, de decir, oye, esta visión tiene potencial. Esta visión hay que materializarla. Y lo que yo estoy viendo claro es la necesidad de que eso se materialice. Pero como una visión no es un edificio, yo no te puedo decir cuántos pisos va a haber, cuántas lámparas vamos a necesitar, cuántos ascensores va a tener, ni cuánto tiempo me voy a tardar en construirlo, ni qué cantidad de materiales necesito. La visión tiene que ver con algo trascendente. Por ende, te puedo decir lo que vamos a sentir cuando eso se materialice, pero así como darte una imagen, una foto que podamos materializar para que tú lo veas, está complicado. Porque mi intuición es mía, la intuición de Vanessa es la de Vanessa y la de María es la de Mariana, ¿ok? Las reglas simples son la fe sin miedo, la no resistencia y el amor, para concluir con este maravilloso libro. Preguntas, mis líderes, comentarios. Gracias, Vane, por esa rumba. No está el emoji de la botellita de champaña o la de whisky. No la de whisky, que sería bueno. Está como que me zampa un whisky. Mis líderes, vamos a seguir creciendo. Este año quiero llevarlos, acompañarlos en un viaje lo más profundo que podamos. Y esa, digamos, es la misión del círculo de lectura que potencia todos los contenidos, tanto de la maestría como de las actividades del club. Y es por esto, preparen ahí los platillos, los pitos, para que vean el próximo libro que vamos a leer. Por ahí Eli me consiguió un archivo. Yo les recomiendo que se echen una paseadita por donde vendan libros usados y se compren el físico, que se consigue facilito, porque miren lo que viene. El poder de Ay, la yo lo hoja. vi ¿Dónde lo viste? en las Fuerzas Armadas. Las Es que, Fuerzas Armadas. mira, es que en las Fuerzas Armadas, este libro es de los pocos que los consigues en todos los puestos de las Fuerzas Armadas. O sea, que te puede dar el lujo de pasearte de punta a punta, pedir precio y comprarte el más económico porque hay dos ediciones, la normal y la ampliada lo que tiene es un prólogo distinto, un prólogo más largo. Pero cuando ustedes vean el contenido, se van a dar cuenta que, oye Jimmy, como que sí es el mejor libro para continuar. Desde que arrancamos de Marco Aurelio para acá, todos los libros tienen un sentido para ir ayudándonos de la mano a ir a niveles más profundos. La semana que viene vamos a tener actividad del club, ¿ok? Y empezamos dentro de 15 días con este libro y vamos a empezar con la introducción y el capítulo 1 que dice, no eres tu mente. Los que hayan leído, bueno, Eli se va a dar banquete porque él sí ha leído a Joy Dispensa. Este no eres tu mente se alinea mucho con lo que dice Joy Dispensa de no eres tú. ¿Cómo que se llama el libro, Eli? Deja de ser tú. Deja de ser tú. Y miren lo que viene en el capítulo 2, mis líderes. El camino para salir del dolor. ¿Ok? Así que prepárense para esta suculenta discusión. Atrévanse, mis líderes, atrévanse a cuando hagan la lectura, no solamente sacar las reflexiones del libro, activen esas neuronas para que ustedes puedan buscar la conexión de esto que está hablando el autor, así como dije yo ahorita, deja de ser tú, de Joy Dispensa, es buscar, porque el conocimiento está ahí. Vanessa dijo algo hace rato de que muchas de las cosas que leyó, muchas de las cosas que leyó en el libro del Juego de la Vida se conectan con el Kybalión, por supuesto, eso es sabiduría ancestral. A veces que la gente está descubriendo el agua tibia ahorita, la gente está descubriendo que el calor quema, que el fuego quema y que el frío refría, ¿ok? Entonces,
Vayamos a buscar la parte profunda, vamos a extraer, vamos a aprender a extraer los principios más allá de las palabras, qué era lo que realmente quería transmitir el autor, qué quería mover, qué parte de nuestro ADN quería mover el autor con los libros que estamos leyendo. No es simplemente entender los libros a nivel cognitivo, es entender el principio detrás de cada postulado y la intención que tenía el autor cuando nos brindó su sabiduría. ¿Ok? Eli me pregunta, no te escuché bien, repíteme lo que me preguntaste. No, que te preguntaba que en el primer capítulo dice no eres tu mente, y ese primer capítulo de no eres tu mente tiene que ver con los postulados de Joe Dispenza, ¿ok? En su libro Deja de ser tú. ¿Ok? Entonces, qué bonito cuando podemos hacer esos cruces y empieza nuestra sinapsis a hacernos cosquillas en la cabeza. Gracias, mis líderes, por estar aquí conmigo en este cierre maravilloso. Todavía estoy planificando y qué vamos a hacer la semana que viene. Quiero hacer algo así. ¿Ok? Vamos a ver si termino de cuadrar qué es lo que vamos a hacer para reventarle esas cotufas. Feliz noche, mis líderes. Gracias. Feliz noche, Noche, gracias. Noches. gracias a ti. Gracias, gracias. Genial.